Dios se revela. Sé que lo que están viendo no es estéticamente lindo, pero sin embargo es la parte más importante de este edificio, porque es su base. Si no es sólida y segura, tarde o temprano este edificio se vendrá abajo. Así de importante es su base. La Biblia es la base para cualquier conversación sobre Dios. Quizás usted esté familiarizado con ella. Después de todo, es el libro más vendido de todos los tiempos. Está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En total consta de 66 libros, todos escritos por testigos de los acontecimientos en ellos resaltados o colegas de tales testigos. El Antiguo Testamento consta de 39 libros que registran el plan de salvación de Dios desde la creación del mundo hasta justo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, comenzando con la vida, muerte y resurrección de Jesús y terminando con las luchas y los acontecimientos y avances del pueblo de Dios, o sea, su iglesia. Pero en vez de entretenernos tanto con cifras y datos y asumir que la Biblia es la última autoridad en cuestiones de la fe, es necesario que nos preguntemos, ¿por qué la Biblia? No podemos dar por sentado que la Biblia es la autoridad para la vida de todas las personas, y mucho menos que tiene la verdad absoluta. Los comentarios que con más frecuencia escuchamos son: para mí, la Biblia solo es un libro lleno de fábulas e historias. O, la Biblia habrá sido buena en su momento, pero sus ideas y tradiciones están pasadas de moda. Estos y muchos otros hacen que uno se pregunte si en realidad la Biblia es verdadera y si podemos confiar en ella como punto de partida en nuestra discusión sobre la fe. Para responder a esto es necesario que la miremos un poco más de cerca. Y el lugar para comenzar es con la evidencia de los documentos antiguos. La Biblia fue escrita por 40 autores diferentes durante un periodo de 15 siglos. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo después de Cristo. Los documentos bíblicos fueron pasados de generación en generación a través de copias manuscritas. En una época en que no existían las imprentas, las fotocopiadoras o las computadoras, esos documentos eran cuidadosamente reproducidos a mano, algo común no solo para los manuscritos bíblicos, sino también para toda la otra literatura antigua, desde los filósofos griegos hasta los poetas de la Edad Media. Pero ¿qué tiene de especial la Biblia comparada con otros escritos antiguos? Que la Biblia es la literatura antigua mejor documentada de la historia. Veamos un ejemplo. Los documentos que existen sobre Platón, un filósofo de la antigüedad, fueron producidos 1300 años después de su muerte. De esos documentos hay alrededor de 7 y sin embargo se dan cátedras completas de filosofía basadas sobre esa evidencia. Otro ejemplo, de la Ilíada de Homero existen 600 copias, algunas de las cuales datan de solo 500 años después de haber sido escritas. No está mal, pero ¿y qué de la Biblia? Solamente el Nuevo Testamento tiene más de 24,000 piezas de documentación que testifican acerca de la exactitud de lo que fue escrito. Algunos de esos documentos datan solo 30 años después de la fecha en que fueron escritos los originales. Por lo tanto, nadie podría haber inventado esas historias cuando los testigos oculares de los acontecimientos narrados en esos documentos todavía estaban vivos. Y tener tantas copias iguales de lo que fue escrito prueba todavía más su exactitud, sin dejar lugar a dudas. A esto se sumó el descubrimiento entre 1940 y 1950 de los rollos del Mar Muerto, que contienen copias de libros del Antiguo Testamento 1000 años más antiguos que los que se tenían hasta entonces. Esto demostró todavía más la confiabilidad del Antiguo Testamento. Una y otra vez, los arqueólogos han hecho descubrimientos
que validan las narraciones bíblicas. De hecho, cada descubrimiento arqueológico ha reafirmado lo que dice la Biblia. El hecho que la Biblia es la verdadera palabra de Dios inspirada por Él está resumido en el libro de Segunda de Pedro, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. En resumen, cada palabra escrita en la Biblia es exactamente lo que Dios quería. Pero esa evidencia sólida de la verdad de la Biblia no es más que el comienzo. Lo más significativo acerca de ella es el hecho que es diferente de cualquier otro libro, porque la Biblia es la palabra de Dios. Esto es parte de la belleza de la forma en que Dios actúa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha pensado, si Dios me hablara, si me dijera claramente lo que está pensando y planeando, si me hiciera saber qué debo hacer? En realidad, su obra de salvación a través de Jesucristo ya lo ha hecho y nos ha dado una serie de apuntes sobre su obra en nuestra vida. Se llama la Biblia. Y la Biblia tiene poder para cambiar nuestra vida. En el Salmo 119, 105, la Biblia dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Pero ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? El capítulo 20 del Evangelio de Juan lo resume bien. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La Biblia está basada en dos grandes temas: la ley y el Evangelio. La ley nos muestra cuando nos apartamos de Dios, rebelándonos contra Él y pecando. A eso lo llamamos pecado. La ley también nos muestra que somos incapaces de cumplirla, pues nuestras imperfecciones y fallas nos separan del Dios perfecto que no puede aceptar el pecado. Y así morimos en nuestro pecado, fracaso y alienación. La ley deja bien en claro que necesitamos ser sanados, necesitamos ser salvos, necesitamos ser perdonados. Y aquí es donde entra el segundo gran tema de la Biblia, el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Son las buenas noticias de que Dios nos ha regalado lo que necesitábamos. El evangelio nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo para cumplir a la perfección la ley en lugar nuestro. A pesar de ser inocente, Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, siendo así nuestro sustituto. Y todo lo hizo de propia voluntad, por su gran amor por nosotros. Dios descargó toda su ira sobre su Hijo cuando fue clavado a la cruz. En esa cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Los mensajes de la ley y el Evangelio son las formas más amplias en que la Biblia nos habla. Pero el tema dominante es el Evangelio, o sea, el increíble amor que Dios nos demostró en Jesucristo. Esa es la verdad que todos necesitamos saber. Así que no espere más. Para comenzar a descubrir y disfrutar semejante amor, empiece a leer el Evangelio de Juan. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Le aseguro que pronto comenzará a descubrir las maravillas que Dios tiene preparadas para su vida.